Entonces vamos a arrancar la clase de hoy luego de haber visto circuitos LR en transitorio. Vamos a ver otro tipo de circuito en transitorio, que es el que consiste en una resistencia y un capacitor conectados en serie. Vamos a simular una situación similar a la anterior, en donde colocábamos una fuente de FEM, de diferencia de potencial, y con un switch abierto, y cerrábamos el switch. Eso representaba T igual a 0, y ver qué ocurría con el sistema hasta que alcanzábamos la situación estacionaria. Entonces, este es el diagrama del circuito. Tenemos la fuente acá con el polo negativo y el polo positivo. Entonces la corriente va a intentar circular en este sentido, en el sentido horario, pero antes del capacitor de capacidad C. Esa es la característica del capacitor, tiene una capacidad C ya prevista de fábrica, si quieren, por construcción. Hay un switch, y ese switch lo que hace es, mientras está abierto, no deja pasar la corriente; cuando se cierra, deja pasar la corriente. Y conectado en serie a ese capacitor hay una resistencia de valor R, también conocido. También es conocido la FEM epsilon que entrega la fuente. Esto es básicamente el seteo experimental cuando uno quiere cargar un capacitor. Entonces, al final de este proceso, vamos a lograr cargar el capacitor. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos hace un tiempo un capacitor con carga Q y capacidad C? Por lo tanto, había una diferencia de potencial. Bueno, esta es la forma en la que se carga un capacitor. Y se acuerdan que cuando poníamos un dieléctrico aumentaba la carga libre si estaba potencial constante, y esa carga era provista por la batería. Bueno, todo eso se hace con dispositivos como este. Entonces, tanto C como R como epsilon son constantes, ¿no? Ya están predeterminadas y no van a cambiar a lo largo de este ejemplo. Bueno, ¿y qué imaginan que va a pasar si cerramos el switch? O al menos me pueden decir cómo creen que va a terminar este circuito. Va a empezar a circular corriente Sí, desde el polo positivo de la fuente. bien, perfecto. ¿Y después qué podemos esperar del final? ¿Cómo va a terminar esto? Se va a empezar a cargar el capacitor, ¿no? Se carga el capacitor. Ajá. ¿Y después qué esperan que vaya a pasar? ¿Va a seguir circulando la corriente? Acá, una vez que se carga este capacitor, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Seguirá circulando la corriente? Sí, ¿no? Yo creo que seguiría circulando después de cargar el capacitor a lo largo del circuito. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien tiene otra opinión, otra apuesta? Yo secundo lo que acaban de decir. Ajá. Bueno, o sea que se carga el capacitor y, según lo que entendí, sigue corriendo la corriente. Eso sería. No entendí bien la segunda parte. Exacto. Bien. Bueno, vamos a ver si esa previsión se cumple. Bueno, entonces vamos a estudiarlo en el transitorio y ver hasta dónde esa solución que vamos a obtener vía, lamento decirle, una ecuación diferencial como la que vimos la clase pasada, pero tampoco es tan grave. Vamos a ver a dónde tiende cuando t tiende a infinito, ¿sí? Pero estamos bien en la primera parte. ¿Es correcta la afirmación o es de esperar? Es lógica, y es que esa corriente va a ir alimentando ese capacitor y lo va a ir cargando. Bueno, muy bien, vamos. Entonces, al cerrarse el switch,
una corriente variable, I de t, va a fluir en este sentido, ¿sí? Y va a empezar a cargar este capacitor. ¿Por qué se carga? ¿Por qué la corriente sigue en este sentido? Bueno, porque básicamente lo que va a pasar es que el capacitor se va a ir cargando. Acuérdense que el movimiento de la corriente, por convención, indica el movimiento de los portadores de carga positivos. Entonces, la placa del capacitor que se va a ir cargando positivamente es esta, porque a esa placa van llegando las cargas positivas. Esto en la idea de que la corriente representa el movimiento de las cargas positivas. Entonces, esta carga, este lado del capacitor va a ser positivo, y ahora va a empezar a traer enfrente de él, enfrente de esa placa, va a empezar a traer las cargas negativas. Entonces la carga negativa que está contenida en este conductor, se va a acumular de este lado, y por lo tanto eso equivale a una corriente en este sentido. Va a haber conservación de la carga, así que no se preocupen, no va a haber pérdida ni creación de carga. Entonces, la corriente que va a circular acá y acá va a ser la misma. Entonces, carga negativa se va a ir acumulando acá, que va a ser igual y opuesta a la carga positiva que se va a estar acumulando de este lado. Y esta corriente luego va a pasar por esta resistencia, donde ustedes ya saben, se va a disipar energía a una tasa que viene dada por, ¿se acuerdan? B igual a I por R, donde B es la diferencia de potencial, perdón, P igual a I cuadrado por R, donde I va a ser variante, va a ir variando en el tiempo. Bien, entonces vamos a analizar algo que les va a servir mucho para ver la relación entre la corriente y cómo se acumula la carga. ¿Está bien? Es una cuantita que le voy a hacer una sola vez, que va a quedar, creo yo, bastante claro. Vamos a agarrar la ecuación de conservación de la carga para eso, que la mencionamos, pero no la pusimos tanto en práctica. Y ahí es donde vamos a ver los agregados a la diapositiva que tienen ustedes en sus PDFs. Entonces, básicamente, por conservación de la carga, la relación que vamos a tener en esta situación va a ser que la corriente va a ser va a ser igual a la tasa de cambio de la carga en este capacitor en función del tiempo. Va a ser la variación de la carga en este capacitor, en función del tiempo. Entonces, ahí vamos está en el PDF, está más adelante esta diapositiva, pero me pareció un buen momento para introducir acá el concepto. Así que búsquenla, está más adelante, y vayan a eso. Conservación de la carga y signos. Entonces, veamos la ecuación de conservación de la carga. La ecuación de conservación de la carga, tal como la habíamos introducido, era esta. Es decir, si varía la carga en algún punto del espacio, la densidad de carga, es porque la carga se movió de algún lado hubo un movimiento, un flujo de carga proveniente desde el exterior o hacia el exterior. Entonces, esta ecuación es una ecuación que puede ser integrada. Y en particular, veamos la situación de la conservación de la carga en esta placa del capacitor, que sería esta placa, ¿no? Esta de acá. Entonces, vamos a envolver esta placa del capacitor con una superficie cerrada que le vamos a llamar S. Y el volumen que encierra esa superficie cerrada es V. Entonces, si yo integro esta ecuación pasando la derivada de ρ respecto a t para el otro lado, me va a quedar divergencia de j igual a menos la derivada respecto a t de ρ. Si yo integro en un volumen V, esto me va a quedar la integral volumétrica de la divergencia de j
dentro de este volumen es igual, y vía el teorema de Gauss, es igual al flujo que atraviesa, que atraviesa esta superficie cerrada de J, de la densidad de corriente, por el diferencial, bueno, está integrado en área, ¿no? Donde S es esta superficie. Y eso es igual a menos la integral dentro del volumen de la derivada de ρ respecto de t. Entonces, ¿qué es esto básicamente? Esto es el flujo de corriente a través de esta superficie. Entonces lo que tenemos es que si D de A apunta hacia afuera, lo que está entrando es un flujo negativo. Entonces solamente acá vemos que J apunta hacia adentro del volumen. Entonces yo acá voy a tener menos I. La integral de esta integral de acá va a ser menos I, tal como yo la definí ahí en mi circuito. ¿Por qué? Porque básicamente es una corriente que está entrando y que es antiparalela a la normal, a la superficie. Entonces, de este miembro de acá se va a transformar en menos I. Y de este lado, I es la integral en área de J, ¿no? Como ya hemos visto, J es corriente por unidad de área. Entonces, de este lado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos la derivada respecto de t, puedo sacar la derivada afuera en este caso, de la integral de ρ en este volumen. ¿Y cuánto ρ hay? ¿Y cuánta carga entonces hay en este volumen? Y hay Q, un Q variable, un Q que va variando en el tiempo. Entonces, la diferencia con la diapositiva que yo les pasé es simplemente poner esto en función de t y ponerle nombre a la superficie y al volumen. Así que acá está explicitado más, pero para que ustedes simplemente sepan en qué volumen y en qué superficie se lleva a cabo esa integración. Entonces, esto es básicamente esto que está acá encerrado, que es la integral sobre el volumen B de ρ, es Q, es la cantidad de carga acá adentro. Y esa es la carga del capacitor. Entonces, ¿qué me queda al final? Me queda que I o menos I es igual a menos la derivada de Q respecto de T, con lo cual los menos se me van y me queda que I va a ser igual a dQ de T. Entonces, de ahí viene esta expresión de acá. No es que lo saqué así porque sí, sino que es una consecuencia de aplicar la ley de conservación de la carga, utilizando el teorema de Gauss, que hasta ahora lo hemos utilizado en la ley de Gauss. ¿Bien? Pero este teorema de Gauss tiene muchas aplicaciones y de hecho es muy útil cada vez que vemos la integral de una divergencia, porque sabemos que la integral volumétrica de una divergencia es igual al flujo a través de la superficie que encierra ese volumen. ¿Está bien? ¿Se entendió? Es simplemente para que vean de dónde viene. Sí, se entendió perfecto. Después vamos a ver otro caso en el que vamos a poner un menos. Y eso va a ser cuando haya una descarga. Pero por ahora mirá, si se entendió esto, perfecto. Entonces, no viene de cualquier lado esta expresión, viene de la conservación de la carga. Entonces yo ya sé qué relación va a haber entre una I que va a depender del tiempo y también es I de t, porque está creciendo o está variando. No sé si está creciendo, está variando, ¿sí? Entonces va a ser algo que dependa del tiempo. Y Q en esta placa de capacitor va a ser la derivada simplemente de I. Muy bien. Entonces ahora planteemos la ecuación para resolver el circuito. Lo bueno es que no hay bobina, entonces no hay dB de t. Suponemos además que la inductancia de este circuito es nula. No vamos a tener ningún campo magnético asociado a este circuito, digamos, ¿está? Entonces, si no hay ninguna bobina que sea responsable de la creación de un campo magnético, entonces la ley de Kirchhoff, tal como la conocíamos
en la etapa anterior constante y la de Faraday coinciden. Coinciden porque el segundo término es 0. Entonces, en el sentido de la corriente, yo voy a poder plantear que la suma de las variaciones del potencial en un circuito cerrado va a ser 0. Entonces, bueno, sumamos epsilon menos la variación de B en el capacitor. ¿Y por qué pongo menos? Porque básicamente el campo eléctrico, acá se van a acumular cargas positivas, acá negativas, entonces voy a pasar el campo apunta en la dirección en la que decrece el potencial. Entonces el potencial va a decrecer entre acá y acá. Entonces a eso le voy restando la diferencia de potencial entre estas dos placas. Y luego, acá también el campo eléctrico, acá hay un mayor potencial que acá, entonces el campo eléctrico apunta en la dirección de la corriente. Entonces también por eso voy a meter un menos ahí, multiplicándolo menos I por R, igual a 0. Entonces de este lado no hay nada que dependa de L ni de la derivada de B, no está la derivada de B respecto al tiempo. Entonces, no hay ni derivada de B respecto al tiempo y no hay inductancia del circuito. Si este circuito tuviera una inductancia, yo le llamara L vale 0. Entonces, ahora yo sé cuánto vale la diferencia de voltaje, la diferencia de potencial entre las dos placas del capacitor. Yo lo sé porque me acuerdo de la diferencia me acuerdo de la fórmula de la capacidad. Entonces, la capacidad era la carga en una de las placas dividido en la diferencia de potencial. Entonces acá es la diferencia de potencial es la carga sobre la capacidad. La capacidad es constante, mientras que en este régimen transitorio la carga no lo es. Por lo tanto, este VC tampoco es constante, también va a depender del tiempo. Entonces tenemos un término independiente del tiempo, un término variable en el tiempo, una corriente variable en el tiempo, una resistencia invariable en el tiempo. La resistencia siempre es la misma. Entonces voy a tener que reemplazar BC por esto que tengo acá. Disculpe, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿A qué se refiere como no hay bobina las leyes de Kirchhoff y Faraday coinciden? Bueno, ¿te acordás que nosotros vimos que la ley de Kirchhoff era para un circuito de corriente continua? La ley de Kirchhoff decía que el rotor de E valía 0. Entonces eso quería decir que la integral de camino cerrado en un circuito, si salía de este punto A y hacía la integral de camino cerrado en este circuito de E diferencial de camino, voy a ponerle acá el producto interno, me daba siempre 0. Entonces nosotros resolvíamos la ley de Kirchhoff, un circuito así de corriente continua, con una ley de Kirchhoff que decía que la sumatoria de los potenciales me daba 0. Bueno, esa es la ley de Kirchhoff tal como la conocíamos antes. Después dijimos, no, esperemos, ahora tenemos, cuando vimos la ley de Faraday, dijimos, bueno, ahora ya no, si hay una variación del campo magnético, ahora sabemos que el rotor del campo eléctrico es menos dB a dt, donde B es el campo magnético. Eso vimos con Faraday. Entonces, la diferencia ahora, ¿por qué no teníamos en cuenta este término de acá cuando resolvíamos circuitos de corriente continua? Porque el campo magnético en un circuito de corriente continua no cambia en el tiempo. Entonces, después nosotros vimos que ahora, después vimos que la integral siguiendo esto, la integral de E de dl ya no era 0 en este caso, sino que era menos L por di a dt. Entonces, ahora lo que pasa es que esta parte que ya no es 0, en un circuito donde hay una bobina, en este caso va a ser 0,
porque el único punto que puede generar, lo único que puede generar una autoinductancia, como la que vimos en la clase anterior, que haya una bobina en donde se cree campo magnético, digamos, es este mismo circuito. Si yo supongo que este circuito no contribuye a crear campo magnético, entonces este L para este circuito es 0, y por eso yo puedo hacer a esto igual a 0, igual que era antes en el caso de Kirchhoff. Entonces, entonces como habíamos visto en los circuitos de corriente continua, también la integral de camino cerrado de E de dl también va a ser 0. Ok, entonces como no hay inductancia a falta de bobina, no hay una variación Claro, en la porque corriente porque la y variación, podríamos utilizar Kirchhoff. claro, Kirchhoff a l'ancienne, diría en francés, a la vieja usanza. Perfecto, perfecto. Entonces, Muchas gracias. por eso es que nosotros decíamos que si vos no tuvieras este capacitor, si este capacitor no estuviera, y vos acá le metés una bobina de inductancia L, y vos cerrás el switch y esperás un rato largo, y esta corriente es constante, si esta corriente es constante, acá también es 0, porque lo que pasa es que vos podés tener una L tranquilamente, pero no tenés de I a dt, porque ya la corriente no circula. Entonces, cuando ya tenés estado estacionario, la L es como si no existiera. ¿Tá? Porque la L solamente se manifiesta, si hubiera, solamente se manifiesta cuando hay una corriente variable. Ahora, lo que no existe es la inductancia. Para este caso, L vale 0. Entonces, el segundo miembro de la ecuación de Faraday es 0. Entonces, la ley de Kirchhoff, tal como la conocí en corriente estacionaria, vale igual que en este caso, donde la corriente varía en el tiempo, pero no hay inductancia. ¿Se entendió ahí mejor? Sí, se entendió perfecto. Súper. Bueno, bien, vamos. Entonces, creo que en la ecuación creo que cometí un pequeño error de un signo en la ecuación de Faraday cuando puse L de I a dt. Pero bueno, nada, creo que quedó claro. Con ese segundo término de Faraday, con ese segundo miembro de Faraday, cuando es corriente continua es 0 porque I es constante. En este caso, ese segundo miembro es 0 porque L vale 0. Bueno, entonces, en términos de la carga, la ecuación esta que tenemos acá, si yo reemplazo Q y reemplazo I, perdón, si reemplazo B sub C y reemplazo I, lo que me queda es esto, me queda que epsilon menos Q sobre C es igual a R por dQ a dt. Entonces, de vuelta tenemos el mismo tipo de ecuación que para un circuito RL, el mismo tipo de ecuación diferencial, no quiere decir que sea la misma ecuación, ¿no? Porque ahora la incógnita es Q. Y en el otro caso que habíamos visto, la incógnita era I. Pero acá está bueno porque si obtengo Q, después derivo y tengo I. Así que I se saca a partir de la solución que yo obtenga para Q. Entonces, bueno, de vuelta, entonces esto es constante, perdón, esto es constante, esto es constante, esto es constante. Entonces, es una ecuación diferencial, ordinaria, coeficiente constante de primer orden, porque hay una sola derivada respecto, y lineal, y una sola, y la derivada más alta es la derivada primera. Entonces tiene la misma pinta que esta ecuación de acá, donde I vale Q y X vale T. Entonces ya sabemos qué solución vamos a tener para esto. Tenemos la solución general de la homogénea, a la que le sumo la solución de la inhomogénea, que era menos B sobre A, ¿se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, se fijan en la clase anterior.
Entonces ya estamos, ya lo reconocemos. Entonces, la solución de la homogénea es K con una constante, esto es una constante de integración que ya vamos a fijar con las condiciones iniciales, por E a la menos T sobre RC. ¿Por qué eso? Porque A vale menos 1 sobre RC y porque B vale epsilon sobre R. Si están un poco perdidos, después hacen bien la cuenta tranquilo, copiando exactamente lo que hicimos en la clase anterior con el circuito de Rayleigh. Entonces, a esta solución, que es la solución de la homogénea, perdón, por eso tiene la H acá, le sumamos la solución de la inhomogénea, que es menos B sobre A. Entonces, si A vale esto y B vale esto, menos B sobre A vale esto. Epsilon por C. ¿Qué es epsilon por C? ¿Qué se imaginan? Epsilon por C. Es como la carga, es la carga que tendría el capacitor cuando se carga completamente, ¿no? Entonces, cuando se carga completamente, si se cargara completamente este capacitor con la diferencia de potencial que le pone la batería, la carga acumulada sería C por epsilon. ¿Se entiende? ¿Quiere que lo repita? Sí, por favor. Nosotros habíamos visto que la capacidad era igual a la carga sobre la diferencia de potencial, ¿no? Phi 1, 2 le habíamos llamado, ¿no? Bueno, ahora, si yo a esto le pongo Q, perdón, si a esto le pongo Q y acá le pongo epsilon, entonces, si yo despejo ahora Q y me da que Q es igual a epsilon por C, entonces la carga esta es como si la diferencia de potencial entre dos placas fuera la diferencia de potencial que le pone la batería. ¿Mm? O sea que es como si R no existiera, ¿no? Entonces eso es E por C. Nada más les quiero hacer notar eso. Que E por C sería la máxima carga que yo le puedo poner a estas placas de potencial. La máxima. Que es cuando R no importa, cuando no hay ninguna caída de potencial acá. Entonces es como si yo conectara directamente el capacitor a las dos la batería a las dos cargas, a las dos placas, y listo, le pongo la misma diferencia de potencial de la batería, se la pongo acá, y eso me va a generar una carga Q, que es la carga máxima que puede tener ese capacitor. ¿Y por qué máxima? Porque epsilon no puede crecer más, porque la batería no la puedo cambiar, y porque C está fija. C está determinado por cómo hice yo el capacitor, qué forma tiene y qué tamaño. Entonces, eso acuérdense qué es esta cantidad que hay acá. Entonces, bueno, pero es la solución de la inhomogénea. O sea, matemáticamente yo llegué a esto. Entonces, la solución total para Q va a ser la suma de la inhomogénea más la suma de la homogénea, más la homogénea. La homogénea es la que introduce este coeficiente K que yo tengo que determinar. Acá en esta expresión, R es conocido, C es conocido, epsilon es conocido, lo último que falta determinar es este K. ¿Cuánto vale este K? ¿Y cómo lo voy a determinar ese K? Con las condiciones iniciales. Entonces, ¿qué pasa al principio? Entonces, ¿qué pasa al principio? Bueno, ¿cuál es la condición inicial? ¿Cuál es la condición inicial? A ver, ¿qué les parece? Inicial se refiere apenas desde que prendemos el switch, ¿no? Exacto. ¿Cuánta carga va a hablar en el capacitor cuando recién cerrás el switch? Y no va a haber carga. En el capacitor, justo cuando cerrás el switch, no va a haber carga. No va a haber carga. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, la condición inicial va a ser que la carga en el capacitor a tiempo igual a 0, t igual a 0, que es cuando yo cierro el switch,
valga 0. ¿Se entendió? ¿El resto entendió? ¿Quieren que lo explique de vuelta? Bueno, parece que se entendió. A ver. Perfecto, perfecto, Javier. Bueno, entonces, sí, porfa, silencien los micrófonos, por favor. Entonces, perdón. Entonces, si aplicamos la condición inicial que la carga en el capacitor ni bien cierro el switch vale 0, entonces puedo de ahí despejar esta acá, poniendo acá 0 y poniendo t igual a 0. Cuando t vale 0, esto vale 1, entonces me queda que E por C más K igual a 0. Entonces de ahí saco K, que es menos E por C. Entonces, K es menos E por C, epsilon por C, perdón, con lo cual la solución final es E por C por 1 menos algo que decrece en el tiempo, cuyo valor máximo vale 1 y después decrece en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que inicialmente la carga vale 0 y que después esto se va cargando, la carga en esa placa se va cargando positivamente hasta alcanzar un valor máximo de E por C. O sea que la carga acá inicialmente 0 empieza a acumularse a una velocidad, tiene un crecimiento exponencial y alcanza un valor, va a tener un potencial decreciente, ¿no? Y alcanza un valor constante, final, de E por C, como si R no existiera. Como si no se produjera ninguna caída de potencial en R. Como si toda la diferencia de potencial de la batería fuera aplicada al capacitor. ¿Y qué le pasa a la corriente? La corriente es la derivada de Q respecto de T. Y bueno, derivo esto y acá, la derivada se lleva puesta esta constante y me queda la derivada de esto. Entonces me queda que la derivada es sobre R por E a la menos T sobre RC. Es una exponencial decreciente. O sea, ¿qué pasa con la corriente para tiempos muy grandes? Tiende a 0. Tiende a 0, se muere. Lo cual es compatible, si quieren, con el hecho de que en tiempos infinitos el capacitor acumula la diferencia de potencial de la misma batería, porque al tender la corriente a 0, la diferencia de potencial que genera la resistencia, que es I por R, ya no aporta nada, porque I vale 0. Entonces, lo único que termina teniendo diferencia de potencial es el capacitor y la batería, porque al no circular corriente, R no contribuye con ninguna diferencia de potencial, porque vía ley de Ohm, con una corriente 0, la diferencia de potencial es 0. La diferencia de potencial a través de la resistencia, quiero decir, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuál es vamos, acá vemos el gráfico, ¿no? En el eje Y de la izquierda ven la corriente de carga, la corriente que va cargando el capacitor. Y en el eje de la derecha ven la carga en el capacitor. Entonces en el eje de la izquierda ustedes ven solamente la línea curva, la línea negra. Y se refieren al eje de la derecha cuando vean la curva roja. Entonces la curva roja muestra un aumento de la carga hasta una carga máxima que es igual a C por epsilon. Esta es la ecuación esta es la ecuación para Q que acabamos de sacar con la condición inicial. EI sale una corriente máxima, claro, al cerrar el switch, la corriente sale rapidísimo sin saber que se va a encontrar con un capacitor. Entonces, lo que
el hecho de tener una corriente inicial igual a E sobre R es como si C no existiera. O sea, inicialmente las cargas positivas salen a toda velocidad sin saber que se van a ir acumulando acá. Como no se acumula nada por acá, la corriente no decae. Pero inmediatamente se empieza a acumular corriente acá, empieza a acumularse carga acá, la corriente va a ir decayendo. Pero inicialmente la corriente vale E sobre R, como si no hubiese capacitor. Al final, entonces al comienzo es como si no hubiese capacitor. Al final es como si no hubiese resistencia. Entonces, respecto a lo que preveíamos, lo que ustedes comentaron, está bueno, se cargó el capacitor, pero como consecuencia de la carga del capacitor nos quedamos sin corriente. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer cuando carguen un capacitor. Lo van a cargar, entonces, ¿qué tendrían que tener en cuenta entonces para cargar un capacitor? Bueno, ustedes ya van a tener C. ¿Cuánto vale C? Y después, ¿cuánto tiempo va a tardar en cargarse ese capacitor? A ver, ¿cuánto tiempo van a tardar? ¿Dónde está el tiempo? Y tendría que hacer el despeje, pero teniendo, tipo, supongo que planteo que la corriente es nula y puedo igualar E sobre R era Ujú. igual a todo lo que es el término exponencial. Y de ahí puedo Bien. despejar el tiempo. Bueno, o también decir, si yo armo un circuito RC, si yo armo un circuito RC bien simple y ya conozco R, entonces fíjense que la caída en 1 sobre E, la caída en factor 1 sobre E, donde el número es, ¿no? Ocurre a un tiempo R por C. Porque fíjense que R por C tiene que tener unidades de tiempo. Entonces el tiempo característico de decaimiento de la corriente es R por C. Entonces, cuanto más grande sea R, cuanto más grande sea C, más voy a tardar en cargar el capacitor. Lo cual ocurre efectivamente, como decís vos, cuando la corriente sea cero. Pero ¿cuánto tiempo tengo que esperar hasta que la corriente sea efectivamente cero? Y bueno, va a tener que ver con cuánto vale R por C. Entonces, un capacitor que tiene una capacidad muy grande, me va a tomar más tiempo para la misma resistencia cargarlo que un capacitor de capacidad más pequeña. Lo cual es razonable. Cuanto más capacidad, más cantidad de carga puedo poner ahí. ¿Está? Y también va a depender de R. Cuanto más chico el R, cuanto más chica la resistencia, más rápido se va a cargar. Cuanto más grande el R, más lento se va a cargar. ¿Se entendió eso? ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Bien. Bueno, me alegro. A ver. Ahora veamos, una vez que cargué el capacitor, cómo lo descargo. Y ya sabemos que el capacitor C... ¿Sí hay alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando lo descargamos. Nosotros ya sabemos que en el capacitor, cuando cargamos con carga ese capacitor, lo que hicimos fue estoquear campo eléctrico. Entonces, ahí, claro, ahí no pasa nada porque no hay inductancia, efectivamente. Entonces, ahí cuando cerramos el switch, lo que va a pasar es que, claro, acá yo voy a tener acumulada carga E por C, y, epsilon por C, y acá menos epsilon por C. Entonces, no van a poder juntarse a través del gap que hay acá entre las dos placas, sino que van a tratar de ir a encontrarse por el lado del conductor, que es más fácil. Es mucho más fácil. Entonces, ese va a ser el proceso de descarga del capacitor. Entonces, si la corriente
si la carga positiva va al encuentro de la carga negativa, ¿para dónde creen que va a fluir la corriente ahora? ¿Horario o antihorario? ¿Qué dicen? Tendría que ser, bueno, pues vamos a verlo ahora, a ver qué les parece. Entonces, en el instante T1 cerramos el switch y va a fluir la corriente. Ahora, esto está cargado con la carga que terminé teniendo en el capacitor, que es epsilon por C, ¿se acuerdan? Yo acá había terminado la carga final con la que había terminado con el capacitor era C por E, epsilon por E, epsilon por C, perdón. Entonces, cuando yo cierro esto, acá va a haber una carga epsilon por E, acá menos epsilon por E, y las cargas positivas se van a ir a encontrar con las cargas negativas. Como se van a encontrar, va a fluir una corriente y ¿qué dirección va a tener? Si la positiva vuelve para este lado. Antihoraria. Antihorario, claro. La corriente va a fluir de esta manera. ¿Mm? Y las cargas negativas van a ir al encuentro de las positivas, ¿no? Entonces, la corriente I también va a ser dependiente del tiempo. Cuando se acabe la carga, se acaba la corriente. ¿Mm? Entonces, cuando se acaba la carga, perdón, cuando se acaba la carga, vamos a tener corriente todavía, pero esa corriente se va a llevar la carga. Perdón, ahí cometí yo un error en decir eso. Bien, entonces veamos la ley de Kirchhoff ahora para resolver de vuelta la carga. Entonces, la ley de Kirchhoff nos dice que menos Q sobre C es igual a R por dQ de T. Es la misma ley de Kirchhoff que vimos anteriormente. Era menos BC igual a menos BC menos R por dQ de T igual a 0. Entonces, la misma ley de Kirchhoff o Faraday que vimos en el caso anterior. Ahora sin E, sin epsilon, porque ya no está más la fuente. Entonces, ¿qué tengo de acá? ¿Y qué pasa con los signos ahora? Ahora en la placa que tiene carga Q inicial, ahora el flujo de J va a ser positivo. Entonces, se los dejo a ustedes para que hagan la cuenta, una cuenta parecida a la que vimos cuando resolvíamos para la carga. Ahora, si yo tomo esto y tomo acá la superficie cerrada, que encierra un volumen, y ahí calculo, vamos a hacerlo, a ver si puedo. Si yo ahora agarro una superficie cerrada que encierre esto, esta es una superficie S, y esto encierra un volumen B, entonces lo que tengo es la integral sobre el volumen de gradiente de la divergencia de J de dB es igual a menos de ρ a de t. Entonces, también con la integral sobre B de dB. Entonces, de acá voy a tener, acá yo voy a tener que la normal acá, la superficie apunta en la misma dirección que J. Entonces acá yo voy a tener I por este lado, y acá yo voy a tener menos la integral del volumen, entonces voy a tener menos dq a dt. Entonces ahora aparece un menos cuando se descarga. Presten atención porque ahí es importante cómo cambia la divergencia de J, porque en el caso anterior la J entraba, ahora la J sale, entonces la divergencia es positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que una derivada negativa es porque hay una corriente que sale. Eso quiere decir este menos. El hecho de que acá se vaya reduciendo la carga es porque
porque la corriente sale. Por eso viene el signo. Y en la carga, y en el lado negativo voy a tener que la carga positiva llega a la placa negativa, digamos. Entonces voy a tener la misma situación. Tanto por este lado como por este voy a obtener la misma solución, ¿sí? Entonces, bueno, me quedó una ecuación bastante fácil, que es esta, que ahora no tiene término independiente. Está buenísimo. Ya no parece un épsilon que me complique la vida. Entonces, ya de por sí es homogénea la ecuación. ¿Por qué es homogénea? Porque la incógnita es Q y aparece una vez sin derivar, y en el otro término que queda aparece la derivada primera. No queda ningún otro término que no dependa de Q. Entonces, la solución es solamente K por E a la menos, bueno, T menos T1. ¿Se acuerdan que T1 tomábamos el tiempo cuando cerrábamos el switch? Pero puede ser tranquilamente, si quieren, puedo tomar el cronómetro haciendo de que T1 valga 0, que de vuelta cuando cierro el switch vuelve a 0 el contador de tiempo. Y va a representar cuánta carga se va yendo, cuánta es la carga que va quedando acá en el capacitor. Entonces, en tiempo T1, o si quieren en tiempo T igual a 0, si T1 vale 0, ni bien cierro el switch, esto va a valer 1, y entonces la carga que tiene inicialmente el capacitor es lo que había dejado cargado al final del transitorio de la etapa anterior, que era epsilon por C. Entonces K es epsilon por C, y así queda determinado cómo va a ser la variación de la carga. Entonces la variación de la carga es tal que se va disminuyendo la carga en esta placa con una caída exponencial, exponencial decreciente. Entonces, bueno, ¿y qué pasa con la corriente? Y la corriente, acuérdense que con esta nueva relación entre Q, dQ, dt e I, acuérdense, me queda también una decreciente. Entonces, cuando se acaba la carga en el capacitor, también se acaba la carga, también se acaba la corriente. ¿Está bien? Y el voltaje en el capacitor va cayendo con la carga, puesto que la capacidad se mantiene constante. Entonces también la carga, la diferencia de potencial en el capacitor cae. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Dónde se fue? ¿Qué transformación de energía hubo? A ver si se acuerdan. Al descargarse el capacitor, se fue la energía esa que estaba estoqueada en términos de campo eléctrico, ¿y a dónde fue? Se fue. Calor, no creo, pero. Calor, ¿lo cual? ¿Sí? Calor, se transformó en calor por la resistencia. Claro, exactamente. Entonces, al descargar la batería, ¿se produce calor? El capacitor. Al descargar el capacitor, perdón, ¿se produce Claro, calor? se produce calor en la resistencia. Exacto. Disculpa, o sea que esa energía va como corriente hasta resistencia y ahí se transforma en calor. Claro, exacto. Ok. Exacto. Exacto. Esa diferencia de potencial que inicialmente hace correr la. Vos acá acumulan en la situación inicial, cuando cierran el switch, esto se comporta como una batería, pero una batería que no es capaz de proveer carga a cualquier, en cualquier momento, sino que se va vaciando de carga, su diferencia de potencial cada vez va a ser menor, y la corriente esta se va muriendo porque toda la energía que depende de la cantidad de carga y de básicamente toda la energía en campo eléctrico, que se acuerda que esto cuando queda cargado completamente, cuando queda cargado el capacitor completamente al final del del periodo de carga, lo que tengo es tengo
una densidad, de energía, una densidad de energía que es, bueno, proporcional a E cuadrado. Entonces, E cuadrado acá adentro, ¿no? Entonces, esto es la densidad de energía. Entonces, la densidad de energía por el volumen que hay entre las placas es igual a la energía estoqueada dentro del capacitor. Bueno, toda esa energía se fue acá. Toda esta energía se fue acá, ¿no? A una tasa de disipación que viene dada por P igual a I cuadrado por R. Entonces, a una tasa respecto al tiempo, a joule por segundo, todos estos joules que estaban acá se fueron disipando a una tasa de I cuadrado por R. Eso es lo que pasó. Por eso nos quedamos sin corriente. Ahora vamos a ver en la próxima parte de la segunda parte de la clase si hay alguna manera de no perder esa energía. Que no se me vaya en la resistencia. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo ahora. Bueno, vamos a terminar esta primera parte. Bueno, no sé, ¿les quedó claro esto? ¿Hay alguna duda? No, ninguno. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a ver. Sí, Perdón, disculpe, sí. profe, una duda. Decime. Para que la corriente que sale inicialmente de la fuente varíe en el tiempo, ¿De la tipo la fuente o del fuente, capacitor? ¿De la fuente o del capacitor? no, la de la fuente, inicialmente, cuando vamos a cargar el capacitor. Sí. ¿Esa fuente, esa corriente tipo, proviene de una fuente alterna o una fuente continua? Siempre es continua. Hasta ahora no hemos hablado de corriente alterna. Perfecto. Entonces, lo que ocasiona justamente la carga del capacitor a un valor constante al final es el hecho de que el voltaje aplicado, la diferencia de potencial aplicada al circuito por la fuente, siempre el mismo y siempre en el mismo sentido. Si yo estuviera alternando esos valores, como vamos a ver ya a partir de la próxima clase, cuando veamos corriente alterna, si yo alterno la polaridad de la fuente, el efecto sobre un capacitor va a ser completamente distinto. Acá es todo continuo, pero continuo en transitorio. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. De nada, de nada. Bien, ok. Vamos a hablar, antes de terminar, como les decía, antes de tomarnos unos 10 minutos, vamos a hablar de algo que hizo Maxwell, que es muy importante, una corrección muy importante que hizo Maxwell de la ley de Ampère. ¿Por qué viene bien ahora? Porque acabamos de ver qué sucede cuando un capacitor se empieza a cargar. Lo que planeó Maxwell es el siguiente problema, o vio el siguiente problema. Imagínense un capacitor como este que ven acá con dos placas, el cual se empieza a cargar. Estamos en un proceso de carga, entonces, al igual que cuando cargamos el capacitor en el circuito RC, en la primera parte, en la parte de carga, tenemos una corriente que llega hacia una de las placas y la va cargando con carga positiva, ¿sí? Eso ya lo vimos. Y sacamos por conservación de la carga, ¿se acuerdan? Que I valía de Q a de T, donde Q era la carga que se iba depositando en la placa de este capacitor. Bien, entonces Maxwell pensó en lo siguiente, dice, bueno, voy a tomar con la corriente I, voy a tomar la ley de Ampère. Y la ley de Ampère la voy a tomar con una curva cerrada que que encierre al cable, al cable que lleva la corriente hacia la placa del capacitor. Entonces dice, bueno, calculo, está todo bien, acá está el cablecito,
yo encierro con una circulación, encierro el cable, entonces la ley de Ampère, bárbaro, es que la integral de, esta es la curva del, ds, ¿no? Esta es la curva ds, ¿no? Esta curvita que es acá. Entonces, bueno, la integral de camino cerrado sobre ds de b de L tiene que ser igual a mu 0 por j. O, perdón, tendría que ser la integral es mu 0 por la corriente encerrada, ¿no? Y dice, bueno, todo bien, ahí me da bárbaro. Pero el problema es que el teorema de Stokes dice que vale para cualquier superficie. Que el flujo de I, el flujo de J, perdón, tiene que ser para cualquier superficie cuya límite venga dado por la curva de S. El problema es que si yo tengo un capacitor y yo ahora me imagino esta otra superficie en vez de la S1, que es como un círculo encerrado por la superficie de S, me imagino esta otra que pasa por el hueco del capacitor, ahí ya no hay más corriente. O sea, a través de esta superficie S2 que pasa por el hueco del capacitor, no hay ninguna J que pase. ¿Entienden el problema acá? ¿Entienden cómo se complica un poco la cosa ahí? Claro, yo tengo que calcular por J, el rotor de B me da acá el flujo de J, y el flujo de J a través de esta superficie es 0. Entonces, ahí hay una situación en donde la ley de Ampère, tal como la hemos visto hasta ahora, no nos sirve. ¿Por qué? Porque acá, efectivamente, el J es 0. No hay J. No hay corriente acá. Sin embargo, bueno, entonces, por un lado tengo, si resuelvo sobre la superficie S1, me da mu 0 por I. Perfecto, es la I que llega acá. Entonces, este resultado debe valer para toda la superficie limitada por el camino DS, incluyendo a S2 a través del cual no pasa corriente. De esta Disculpe, no pasa profe, corriente. no Sí, entiendo cuál vendría a ser S2 y por qué no pasa corriente. bueno, porque vos te acordás la ley de Ampère, ¿te acordás? Ya la están aplicando, ¿no es cierto? Entonces vos decís, bueno, agarro un cable así bien simple, entonces un cable recto, yo le hago la circulación así, un caminito circular, y digo, bueno, genial, acá B es esto, D de L es paralelo, entonces hago la integral cerrada sobre este camino C de B de L es igual a la integral sobre el área encerrada por C de J de A. Esta es la ley de Ampère. Entonces, por mu 0, ¿no? Entonces, de acá nosotros sacamos que esto es mu 0 por la corriente encerrada. El problema es que esto vale muy bien, anda muy lindo acá, en esta superficie, en esta circulación, ahí pongo C, o acá pongo DS y C lo mismo en este caso. Y ahora, esta área A, en este caso, es S1. El problema es que este resultado que ven acá, mu 0 por I, tiene que valer siempre para cualquier superficie que esté limitada por la curva, en este caso, esta curva que se llama DS. En particular, esta curva que ven acá, la S2, es una curva que empieza acá y tiene su borde acá. Y a través de S2 no hay ninguna J que pase, porque acá no hay corriente, hay un campo E, pero no hay corriente. Entonces esto es lo que notó Maxwell, que tiene que dar lo mismo, obviamente tendría que ser por teorema de Stokes, tiene que dar lo mismo la circulación con el flujo a través de esta superficie que a través de esta. Tiene que dar exactamente lo mismo, la integral. Entonces, ¿cómo puede ser que ande todo bien cuando yo elijo una superficie a través de la cual pasa una corriente? Y no me da cuando elijo otra superficie que cumple con que el borde es el mismo,
pero a través de la cual no pasa ninguna corriente, porque acá no hay ninguna corriente. Si toda esta corriente se fue a cargar esta placa del capacitor con carga Q. ¿Se entiende cuál es el problema? Ah, listo, listo. Deja de haber corriente No hay y la corriente, superficie que estoy claro, tomando no tiene corriente, tiene carga, pero no claro, corriente. claro. No, y te digo más, ahí, entre las dos placas, no hay nada. En un capacitor, cuando vos tenés un capacitor así, Ah, no, claro, sí, sí, no hay nada. no hay una J que pase de una placa a la otra. Sí, 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 Si no, la solo hay carga se campo. acumuló acá, la carga positiva acá, la carga negativa acá, y acá no hay nada. Hay campo nomás. Entonces, un capo total este Maxwell, ¿no? Entonces Maxwell, no les voy a hacer, les voy a contar cómo lo resolvió. Bueno, lo resolvió agregándole un término a la ley de Ampère, que tiene que ver con la derivada respecto al tiempo del campo eléctrico. Entonces, este término viene bárbaro. ¿Por qué? Porque entonces la integral de camino cerrado a través de ds, que tiene que dar lo mismo si es a través de una superficie como la S1 o la S2, es cuando tomo S1 mu 0 por I, es decir, la integral del flujo de la densidad de corriente a través de la superficie S1, o bien la integral de superficie a través de la superficie C2 de la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Y acá, efectivamente, hay un flujo de derivada de campo eléctrico. ¿Por qué? Porque producto de que se está cargando el capacitor, acuérdense que el capacitor se carga y cuando se cargó no hay más corriente. ¿Está bien? Y ahí dejó de crecer el campo. ¿Cuánto vale el campo en un capacitor? El campo en un capacitor, si ustedes se acuerdan, si el capacitor era un capacitor de placas paralelas, muy grande, donde el efecto de borde no lo teníamos en cuenta, etc. El campo era, con el que yo cargaba, era la diferencia potencial por D, ¿no? El módulo, ¿no? Donde D es la distancia entre las dos placas. ¿Tá? Perdón, sobre D. Sobre D. Entonces, si va creciendo el potencial porque se va cargando, entonces va creciendo el campo. Entonces hay una variación. Mientras se está cargando, esto a la vez, ¿cuánto era Φ1, 2? Esto es C por el voltaje. Perdón, C, el Φ2 es, perdón, es Q es igual a C igual a Q sobre B, entonces C por B. C por B es Q sobre C sobre D. Entonces esto, perdón, es E igual a Q sobre C por D. Entonces, si Q se va aumentando porque se va cargando, ese campo también va variando en el tiempo. ¿Tá? Entonces, ahora la integral de línea del campo magnético relacionado con la integral de línea, ¿no? Del campo magnético, por un lado va a ser igual a mu 0 por la corriente encerrada, o bien, donde no hay corriente encerrada, el flujo de la variación del campo eléctrico respecto al tiempo. Es decir, y esto es distinto de cero cuando el capacitor se va cargando. Una vez que se cargó del todo el capacitor, ya no, el campo eléctrico va a quedar constante y no va a variar en el tiempo. Entonces, este término es un término nuevo y aparece la derivada acompañado de mu 0 por epsilon 0. Entonces, ¿cómo queda la nueva ley de Ampère que antes conocíamos con estos dos primeros
este primer miembro y el primero de los dos términos del segundo miembro. Bueno, ahora aparece este otro, que es mu0 por epsilon 0 de E a dt. Esto va a aparecer en situaciones no estacionarias. Y esto se denomina, este término se denomina corriente de desplazamiento. Entonces, este término en particular va a ser fundamental para después estudiar las ondas electromagnéticas. Sin este término no podríamos tener ondas electromagnéticas. Y fue gracias a Maxwell y su corrección que ese término apareció como un agregado esencial para la ley de Ampère. Bueno, creo que con esto estamos. Sí. Paramos acá unos 10 minutos. A menos que tengan preguntas. No sé si se entendió esto primero. ¿Se entendió esto? Sí, se entendió. Bueno. A ver. Vamos a frenar la grabación. Bueno, vamos a seguir entonces. Y ahora vamos a imaginar que tenemos un capacitor cargado, que vamos a descargarlo, pero además de tener la resistencia, vamos a ponerle una inductancia. Entonces, vamos a ver qué sucede ahí, porque lo que habíamos concluido de la descarga del RC era que toda la energía que se había acumulado en términos de campo eléctrico en el capacitor se había ido por la canaleta del calentamiento Joule, si quieren, ¿no? En calor, básicamente. Entonces, vamos a saltear estas dos primeras diapositivas, que básicamente lo que muestra es cómo representábamos una caída de potencial, así trabajando como si trabajáramos con la ley de Kirchhoff, para corrientes, para resistencia, para capacitores, y también, ¿se acuerdan? Por esa formalidad que podíamos adoptar de ley de Kirchhoff si teníamos una inductancia. Bueno, es esto lo que resume. Y esto ya lo vimos, cómo se plantea la relación entre la corriente y la carga, de acuerdo a si se está cargando o descargando el capacitor, así que ya lo vimos. Entonces, lo que vamos a resolver ahora es, como les dije, un capacitor inicialmente cargado, que tiene una diferencia de potencial inicial que depende de la carga que tiene, obviamente, y luego este capacitor se comienza a descargar, pero ahora, en vez de tener solamente una resistencia, a través de la cual la corriente se va a disipar efectivamente, ausencia de fuente, no tenemos una fuente. Además de eso, va a haber una inductancia. A una inductancia ahora que va a agregar un término dependiente de la derivada de la corriente y ligada a la ley de Faraday, pero que también va a poder estoquear energía, como ya lo dijimos en la clase anterior, en términos de campo magnético. Entonces ahí van a pasar cosas interesantes que espero poder describir lo mejor posible de acá al final de la clase de hoy. Entonces, sabemos cuánto vale C, sabemos cuánto vale R y sabemos cuánto vale L. Son datos. Y lo que vamos a tratar de obtener es la diferencia esta de potencial a medida que el capacitor se va descargando. Obviamente, al comenzar a descargarse, como ya lo vimos para el caso del circuito RC, la corriente va a fluir de la placa positiva a la negativa, porque las cargas positivas van a intentar ir por este lado a reencontrarse con las cargas negativas. Entonces, se descarga, entonces entonces para la descarga tenemos
esta relación entre la corriente y la carga, ya lo vimos a eso, y sabemos que la carga en el capacitor va a ser igual a la capacidad del capacitor por la diferencia de potencial. Acuérdense, V depende del tiempo, ¿sí? V depende del tiempo. Entonces, si quieren, agréguenle ahí, entre paréntesis, esto yo lo tomé tal cual está en el libro, entonces, lo que sí, pónganle esto. Entre paréntesis, como función del tiempo, ¿sí? Pero va a ser la diferencia de potencial entre las dos placas del capacitor. ¿Bien? Entonces, Faraday, ¿cómo va a quedar? ¿Por qué digo Faraday y no Kirchhoff? Porque ahora va a aparecer un término que tiene que ver con la inductancia y con la derivada de I respecto de T. Antes no lo habíamos tenido en cuenta porque no había inductancia. Ahora sí aparece una inductancia, entonces a lo que habíamos puesto era a lo que escribimos, hay que agregarle ahora este término, L por DI a dt, que es el segundo miembro de la ecuación de Faraday. Entonces, ahora queda eso y vamos a poner todo en función de B. ¿Y cómo ponemos todo en función de B? Bueno, vamos por un lado, a ver, acá. Vamos a tener que a ver, si ponemos todo en función de B, perdón. Ahí está. Entonces, tenemos dq de DI a dt es menos la derivada segunda de Q respecto al tiempo dos veces. Y a la vez Q tiene que ver con B. Entonces, de este término va a aparecer una derivada segunda de Q una derivada segunda de B respecto de T. Luego vamos a tener B, y luego vamos a tener I, que también está relacionada con Q, que a la vez está relacionada con B. Así que voy a poder poner I respecto a B, DI a dt respecto a B, y voy a tener B también. Entonces me va a quedar una ecuación de diferencial a derivadas totales, ordinaria, pero de segundo orden, homogénea. ¿Por qué? Porque no voy a tener término independiente de B. Acuérdense que B es la incógnita de esta ecuación. Entonces, nuevamente, si quieren después lo hacen tranquilos y tranquilas, pero básicamente donde aparece I, voy a reemplazar I por esto. Pero a la vez Q es una constante por B. Entonces, este término lo voy a poder expresar en función de B. Este término también lo voy a poder expresar en función de B. Y este B va a quedar. Después divido de manera de dejar esta derivada segunda respecto a B dos veces sin ningún coeficiente. Entonces va a quedar este término constante acompañando a dB de t y este término constante acompañando a B. Entonces la ecuación es homogénea y volvemos a análisis y de ahí podemos saber qué tipo de solución tenemos que buscar. Entonces, se trata de una ecuación diferencial de este tipo, donde tenemos una constante por la derivada de nuestra función respecto a la variable independiente dos veces, más otra constante por la derivada primera, más otra constante por la función misma igual a 0. Y eso se resuelve, y para eso tenemos que considerar, considerar el polinomio característico de la ecuación, que consistía en reemplazar por R estas, las derivadas. R elevado al cuadrado era la derivada segunda, R elevado a la 1 era la derivada primera, y aquí no aparecía R, y nosotros sacábamos las raíces de este polinomio característico. Las raíces de este polinomio característico podían ser
complejas. Entonces, las dos raíces van a ser lambda más menos i, donde i es el número, es la raíz de 1, ¿no? Es la raíz de menos 1 por mu. Y de ahí teníamos, como teníamos a, b y c, podíamos sacar cuánto varía lambda y mu, y con lambda y mu construíamos la solución. La solución es esta. Bueno, ya lo han visto esto, no recuerdo por lo que me comentaron los estudiantes de los cuatrimestres anteriores en cuál de las materias de análisis, pero lo han visto ya la solución de ecuaciones de este tipo. Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, lambda va a ir en un exponencial real y después coseno por la parte coseno de la parte imaginaria por t, y después otra constante. Estas dos constantes C1 y C2 son para determinar con condiciones iniciales, y después, además de a la lambda t, que también aparece acá, va a aparecer seno de mu por t. Así es la forma de la solución. Con mu y lambda, que ya lo sabemos, solamente resta saber C2 y C1. Entonces, bueno, calculemos cuánto vale, veamos cuánto vale lambda, cuánto vale mu, y tratemos de sacar cuánto vale C1 y C2. La solución entonces es e a la menos alfa t, donde yo acá cambié, ¿no? Cambié, en vez de lambda puse alfa. Lo pongo así porque es así como aparece en el libro. Y después las dos constantes de integración que tengo que averiguar, que son a y b. Omega y alfa ya los tengo. Entonces, lambda es menos alfa. Menos alfa más menos y omega son las raíces del polinomio característico. Y dependiendo de cuándo comenzamos a medir, es posible quedarse solo con omega t, o con seno de omega t, o con coseno de omega t. Entonces, esto también depende de cuándo empezamos a medir el tiempo. Entonces, una forma de solucionarlo de una manera simple va a ser de quedarse con una de estos dos casos. Entonces, probamos con la solución que solamente dependa de coseno de omega t, y propongamos para b, que es la incógnita, esta solución. Entonces, bueno, b ya tiene esta pinta, y para la ecuación necesitamos, para completar la ecuación necesitamos la derivada primera y la derivada segunda. Si derivamos una vez esto respecto al tiempo, obtenemos esto. Si la derivamos dos veces, llegamos a esto. No se preocupen por lo feo que parezca, pero hay que pasar por este paso. Entonces, sustituyendo tanto b como db a dt como d derivada segunda de b respecto a t dos veces en la ecuación diferencial que ya teníamos, esta ecuación diferencial, esta, lo que tenemos, y simplificando los a por e a la menos alfa t, llegamos a esta igualdad, a esta ecuación de acá. Bueno, hay un término que depende que acompaña a coseno de omega t, hay otro término que acompaña a seno de omega t, hay otro que acompaña a coseno, hay un término que va como coseno de omega t, seno de omega t y coseno de omega t. Entonces, yo puedo juntar todos los términos que acompañan a coseno de omega t por un lado, y todos los términos que acompañan a seno de omega t por el otro. Entonces, lo que hago acá es junto. ¿Dónde hay un término el término que acompaña a coseno de omega t? Acá hay uno, acá hay otro, y acá hay otro, los junto por un lado. Todos estos tres términos tienen como factor común coseno de omega t. Y estos términos tienen como factor común a seno de omega t. Entonces, para que esto dé cero, y esto es una propiedad de los senos y los cosenos, lo que acompaña a coseno de omega t tiene que dar cero entre lo que acompaña al factor común coseno de omega t tiene que dar cero por un lado, y lo que acompaña al seno de omega t como factor común tiene que dar cero por el otro lado. Entonces, junto este término con este término con este término, saco factor común coseno de omega t,
y lo que acompaña a coseno de omega t tiene que dar 0. Y por otro lado, junto estos dos términos que tienen seno de omega t, y saco factor común seno de omega t, y lo que acompaña a seno de omega t, por el otro tiene que dar 0. Entonces de ahí voy a sacar dos ecuaciones. Y las ecuaciones son estas. Si tomo los términos que multiplican a seno de omega t, fíjense que son dos. Es este y es este. Entonces este es 2 alfa omega más menos R sobre L omega. Entonces, ¿qué saco del primer término? Saco que 2 alfa omega menos R omega sobre L igual a 0. Con lo cual, saco alfa. ¿Y cuánto vale alfa? Que era una de las incógnitas, que era algo que tenía que calcular, una de las raíces de la ecuación característica, que vale R sobre 2L. Entonces, en la solución, alfa ya lo conseguí. Ya sé cuánto vale alfa. Vale menos 2 R menos 2, R sobre 2L. Alfa vale R sobre 2L. Entonces, si R vale 0, alfa vale 0. Si L se hace muy grande, alfa también vale 0. Eso acuérdense. Y por otro lado, si tomo los términos que dependen del coseno de omega t, que están acá, tomo alfa cuadrado menos omega cuadrado menos R sobre L alfa más 1 sobre LC, todo eso paréntesis coseno de omega t igual a 0. De esa, lo que saco es que alfa cuadrado menos omega cuadrado menos alfa R sobre L más 1 sobre LC igual a 0. Entonces, de eso, yo obtengo que simplifico y saco factor común, despejo omega cuadrado me queda en función de alfa, pero alfa ya lo tengo, entonces omega cuadrado me queda igual a esta resta. 1 sobre LC menos R cuadrado sobre 4L cuadrado. Entonces, ya saqué, por un lado saqué alfa y por el otro lado saqué omega, que son las dos raíces del polinomio característico. Bueno, es un artilugio que se usa para obtener las dos raíces. Entonces, veamos qué quiere decir. Fíjense lo que aparece acá. Aparece que omega es igual, omega cuadrado, perdón, que es una cantidad definida positiva, es igual a una resta. Entonces, L es positiva, C es positiva, hay un menos, R cuadrado es positivo y 4L cuadrado es positivo. Entonces, si yo quiero tener omega real, un omega real, entonces este número tiene que ser mayor que 0. Entonces, como omega debe ser real, el hecho de que omega cuadrado sea mayor que 0 implica que 1 sobre LC tiene que ser mayor o igual a R cuadrado sobre 4L al cuadrado. Si tomamos el caso de mayor estricto, vamos a tener un caso llamado de bajo amortiguamiento, es decir, un caso en el que R no es tan importante. Y ahora viene, detrás de toda esta bruma de cuentas, vamos a tratar de extraer el sentido físico de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, un caso en el que R esté acotado quiere decir un caso en el que la disipación a causa de R, esa disipación de la energía almacenada tanto en el capacitor como en la bobina de inducción, esta energía no se disipa tan rápido. Entonces vamos a tener un efecto leve, si quieren, de la atenuación o de la disipación de la corriente por parte de la resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si esto es muy chico, entonces se va a disipar muy poquito y entonces C y L van a poder
estoquear cada uno a su turno parte de la energía disponible, ya sea en forma de campo eléctrico o en forma de campo magnético. Entonces, si es este el caso, si el caso es que omega es real y tomamos esta situación, vamos a tener esta solución, donde A es lo último que me falta para determinar la solución. ¿Y cómo queda la ecuación? Me queda una constante por E, por algo que decae de manera exponencial acompañando a T R sobre 2L, y después el coseno de algo. A ver, tratemos de entender un poquito esto. El coseno de algo, ¿entre qué y qué se mueve? Entre más y menos 1. Entre más y menos 1. Entonces, si este número es muy grande, ¿oscila más rápido o más lento? Este número que está acá con la raíz cuadrada. Más rápido. Oscila más rápido. Si este número es más chico, oscila más lento. ¿Está bien? Entonces, este omega, no por algo le ponen omega. Y es porque es como una frecuencia. ¿Se dan cuenta? Es como una frecuencia. Entonces, no había inicialmente ninguna frecuencia, pero básicamente lo que dice esto es que el voltaje entre las dos placas del capacitor va a oscilar entre un valor negativo y uno positivo. ¿Ya se empiezan a dar cuenta qué es lo que está pasando? Se oscila, el voltaje en el capacitor oscila entre positivo y negativo. Quiere decir que se van cambiando de lugar las cargas, ¿no? Primero este se carga con más Q, este con menos Q, después este con menos Q y el otro con más, va alternando. Y eso es porque la corriente fluye en un sentido y en el otro. Y después tiene un término que los va pisando, los va tirando para abajo, va atenuando el voltaje cada vez más, y que depende de R. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Quiere decir que si R es muy importante, esto va a hacer que decaiga el voltaje muy rápido. Si R es muy chiquito, esto va a ser cercano a 0, esto va a ser cercano a 1 y el voltaje va a oscilar prácticamente indefinidamente. O sea, no va a haber pérdida acá. Acuérdense que el único elemento de este circuito que es capaz de generar pérdida de la energía electromagnética en calor es R. R es el único culpable de traducir todo, de sacar todo esto del sistema, de mi sistema circuito. Entonces, el voltaje en el capacitor va a ser una cosa que oscile por algo que lo amortigua, que lo va matando con el tiempo. Y esta es la solución en particular cuando la amplitud de B es máxima en t igual a 0. ¿Se acuerdan que ahí yo tomo t igual a 0? Elegí esa forma de contar el tiempo para quedarme solamente con la parte del coseno de la solución general, y eso implica que mi t igual a 0 va a ser cuando B sea máximo. Bueno, el B va a ser máximo cuando yo lo acabo de cargar. Entonces, cuando yo lo acabo de cargar, ese B es máximo, y a partir de ahí, ese voltaje va a ir oscilando, porque la corriente va a ir oscilando y a la vez se va a ir cayendo porque hay una resistencia ahí que se está encargando de llevar la energía para afuera, para calor. Calienta la pieza, no sé, va a ser otra cosa, va a calentar el laboratorio, pero se me está yendo del circuito. Bueno, ¿y cómo queda la corriente? Si V es V, acuérdense que V es Q sobre C. V es Q sobre C, porque V es el voltaje del capacitor. Entonces V es la carga sobre C. Entonces yo de ahí puedo sacar cuánto vale I, que es menos la derivada de Q respecto al tiempo. Acá está, qué tonto. Entonces I es menos C por dV a dt, es una constante, C es la capacidad, y eso es A, que es el voltaje inicial que tenía el capacitor, por C, que es la capacidad, por E a la menos alfa T, no puse R sobre 2L, ¿sí? Pero es alfa, es lo mismo,
Y acá seno de omega t, el omega es esto, menos alfa sobre omega coseno de omega t. Lo puse así para resumir, pero ustedes ya saben a esta altura que omega vale este choclo que está acá y alfa vale R sobre 2L. Entonces, otra oscila, acá oscila, esto oscila y esto también está amortiguado. Entonces, tanto B como I oscilan y son amortiguados por el factor E a la menos R sobre 2L por T. La medida del amortiguamiento, cuánto amortigua, es el cociente alfa sobre omega. Entonces, ¿quién gana? Si alfa gana, se amortigua mucho. Se amortigua más de lo que puede oscilar. Si omega es más grande, oscila más veces antes de perder energía. Eso se los tiro para que lo vayan masticando. No es fácil y entiendo que este problema les puede exigir un poquito a ustedes encima en la segunda parte de la clase, pero piensen que esta solución tiene una parte que amortigua, que va cayendo, puesto que hay una R ahí que está disipando, y por otro lado, algo que oscila y que tiene que ver con cómo se presta la pelota L y C. El juego entre L y C. También aparece un poco R, ¿sí? Bien. Disculpe, profe, una Sí, consulta. ¿Podría decime. repetir qué significa físicamente alfa? Sí. Alfa, fíjate que alfa acompaña un exponencial. Alfa acompaña un exponencial real y alfa es mayor que 0. Entonces, E a la menos alfa t me dice cuán rápido se plancha esto. ¿Está bien? Si alfa es positivo, E a la alfa t tiene esta pinta. Si alfa es positivo, en función de t, E a la alfa t hace esto. ¿Está bien? Entonces, alfa, si es más grande, cuanto más grande alfa, más rápido cae. Cuanto más chico alfa, perdón, menos cae. Si alfa vale 0, esto vale 1. Y se mantiene 1 constante. ¿Por qué? Porque E a la menos por 0 es 1. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí? Sí, pero mi pregunta va más a qué vendría a ser alfa en el circuito. Alfa depende de R sobre L. Entonces, alfa habla de cuánto... Listo, ya entendí. No es tipo, listo, lo tengo. Ahí se entendió. Muchas gracias. Eso está un poco relacionado con lo que dije hace un ratito, que todo lo que saque energía... Acá hay una puja entre dos cosas. Hay tres actores en cuanto a la energía. C, que estoquea energía en términos de E. L, que estoquea energía en términos de B, campo magnético. Y R, que saca la pelota afuera, transformando la energía tanto de E como de B, la energía magnética, cualquiera sea su origen, la transforma en energía térmica, disipando. Entonces, la caída en la amplitud de la oscilación del voltaje se debe exclusivamente a R. Fíjate que si R fuera 0, este término que está, este factor que está acá, E a la menos R sobre 2L, sería 1. Y ahí sería solo una oscilación. Este término se iría también y me queda raíz de 1 sobre LC. Entonces, quedaría simplemente un coseno oscilando, lo cual me dice que la carga nunca disminuye, siempre cambia de signo con cierta frecuencia, que es raíz de 1 sobre L, C, y la corriente también. A esto terminaría con 1, esto también quedaría seno omega t, y queda la corriente hace pre, 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 pre.
y no hay amortiguamiento por culpa de la resistencia. Entonces, ya terminamos, ¿eh? Si alfa sobre omega es muy pequeño, o en otros términos, si alfa es casi cero, muchas oscilaciones van a ocurrir antes que la amplitud decaiga considerablemente. Entonces, el caso límite es cuando alfa sobre omega vale cero, no hay amortiguamiento, es como si R no existiera. En ese caso, si yo pongo alfa igual a 0, o si R es igual a 0, esto vale 1, esto que está acá, a ver, esto que está acá, si R vale 0, esto vale 1, y esto desaparece, si R vale 0, entonces me queda A por coseno de la raíz de 1 sobre L sobre C, de 1 sobre LC por T. Me queda un coseno. Y esto, el voltaje, hace... y nunca decae. Siempre con la misma amplitud. Entonces, la frecuencia con la que oscila es 1 sobre la raíz de LC. Acuérdense que esto es frecuencia angular, ¿sí? Se mide en radian por segundo, ¿sí? Bien. Va a haber una diferencia de fase entre B y I. No oscilan los dos al unísono. No son paralelas las variaciones de los dos, sino que vamos a ver que el voltaje en el capacitor y la corriente están desplazadas. Una se vuelve máxima cuando la otra vale otra cosa. No es que los máximos de los dos coinciden en el tiempo, sino que el máximo de una no es cuando el otro está en máximo. ¿Está bien? Si, como recién aproximamos, hacemos el caso que alfa sobre omega sea muy pequeño, la corriente, que depende de la derivada del voltaje, termina como A por C por omega por E a la menos alfa t por el seno de omega t, y en ese caso el desfasaje es de 1/4 de ciclo, es decir, de pi sobre 2 acá adentro. Entonces, ahora vamos a ver cómo es. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con el caso de un amortiguamiento con un R bajo? Entonces, bueno, vamos a ver que el voltaje en el tiempo, a partir de la carga máxima del capacitor, el voltaje va cambiando de signo y el voltaje se va disminuyendo en cada pico, en cada máximo local va disminuyendo porque hay una disipación por parte de la resistencia. Entonces, si yo para esta solución, para un R distinto de 0, pero con bajo amortiguamiento, yo saco la corriente, veo que el voltaje y la corriente no hacen un máximo al mismo tiempo. El voltaje va cayendo cuando la corriente es máxima. Después el voltaje es máximo, pero en la polaridad opuesta cuando la corriente vale 0, y después la corriente fluye en el sentido opuesto cuando el voltaje empieza a achicarse, y llega a un máximo en el sentido opuesto cuando el voltaje es 0. Y luego va de vuelta y el voltaje es máximo cuando la corriente vale 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo le pongo R igual a 0, fíjense en el diagrama de acá. En el punto 1, el capacitor está cargado y la corriente en el circuito vale 0. Ahora, en el punto 2, acá está el 2, perdón, puse 1 acá, pero es 2. En el 2, la corriente I es máxima y el capacitor está descargado. ¿Cómo sé que el capacitor está descargado? Porque V, el voltaje en el capacitor, pasa por 0.
¿Y ahí qué pasa cuando la corriente es máxima? El campo magnético es máximo, porque el campo magnético es proporcional a la corriente que circula por la inductancia. Y después, ¿qué pasa? En el punto 3, el capacitor se carga, en el punto acá número 3, el capacitor se carga con el voltaje opuesto. ¿Por qué? Porque porque la corriente acumuló carga en la dirección contraria. Y al terminar cargado nuevamente, ahora con polaridad opuesta, la corriente dejó de circular. Después se empieza a descargar de vuelta, aumenta la corriente, y en 4, la corriente máxima en el sentido opuesto a 2, con el máximo campo magnético en el sentido opuesto a 2 y el capacitor descargado. Entonces, lo que pasa es esto, lo que ven acá en esta película, sin resistencia. Es decir, imaginando que la caída en la amplitud de la oscilación es despreciable. Entonces, el campo magnético va de un mínimo cuando no hay corriente a un máximo cuando hay mucha corriente, y cambia de sentido debido al cambio en corriente. La corriente va llevando la carga de un lugar a otro y va también alternando su signo, de manera que acumula carga positiva en un lado y después las extrae y acumula carga negativa en la misma placa alternadamente. Entonces, lo que pasa es que es como si alternadamente domina la energía magnética acumulada en la bobina sin tener energía eléctrica en el capacitor, cuando la corriente es máxima, y cuando la corriente deja de actuar porque ya se cargó el capacitor, ahí la bobina le quedó sin campo magnético porque no hay corriente, y toda la energía que tenía esa bobina fue al campo eléctrico de las cargas cuando llegaron a un máximo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Entonces es como si fueran dos actores, bobina y capacitor, que se pasan la pelota con una pérdida mínima por causa de R. Obviamente, si el R empieza a jugar un rol, entonces esto va a disminuir con el tiempo. ¿Qué pasa si a mí se me va la mano con R? Se me puede ir la mano tanto que R es tan grande que no me deja ni siquiera hacer un ciclo. Y eso sería el caso sobreamortiguado, sería el caso en donde no dejo vivir ninguna oscilación, puesto que al cabo de un periodo de oscilación ya amortigué tanto la corriente que prácticamente no voy a ver una variación del voltaje ni de la corriente. Entonces, bueno, esto es lo que les quería mostrar, que en un caso en donde no hay pérdida, la energía electromagnética se va a conservar cuando yo descargo un capacitor, y esa descarga va a implicar un aumento de la corriente que va a alimentar la energía magnética en la bobina. Y que al no haber pérdida, voy a ir transformando de acuerdo a una determinada con una determinada frecuencia. Esa frecuencia va a depender de L y de C. Voy a ir acumulando en un lado y acumulando en el otro, acumulando en un lado y acumulando en el otro. Bueno, hasta aquí hemos llegado. A ver si quedó algo que no se entendió. Estaría bueno hacer preguntas o consultas. Bueno, pueden seguir los numeritos estos. 1, 2, 3, 4. Yo cuando hacía la animación creía que iba a aparecer el 2 grande y el 3 grande. Lamentablemente no me salió, no sé por qué. Lo voy a modificar para la próxima vez, pero se pueden ver los números tranquilamente sin problema, y así entender qué le está pasando al capacitor y a la bobina en cada uno de esos instantes. Y después en lo que refiere al desfasaje, traten de imaginar cómo se corre una función seno respecto de otra si
al argumento le sumamos o le restamos pi sobre 2. Es decir, si desfasamos, si corremos una función seno respecto de otra en un cuarto de periodo. Eso es un poco lo que hacía mención yo en la slide anterior. Bueno, paramos acá.